Escuché a mi papá decirle a mi hermano, ¿tu hermana? No vale nada. Está acabada. Miré a mamá. Ella solo sonrió. Esa noche, moví cada dólar que tenía. Pero lo que ellos no sabían era. Mi nombre es Whitney y a los 28 años, creía saber cuál era mi lugar en mi familia. El padre banquero de inversiones, la madre de club de campo, el hermano, el niño dorado, y yo, la decepción perpetua. Pero nada me preparó para esa noche cuando escuché a mi papá decirle a mi hermano, tu hermana, no vale nada. Está acabada. Miré a mamá. Ella solo sonrió en señal de acuerdo. Esa noche, moví cada dólar que tenía. Pero lo que ellos no sabían era que sus palabras encenderían un fuego que nunca podrían extinguir. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde estás sintonizando. Asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu valor cuando otros intentan disminuirlo. Creciendo en los suburbios de Massachusetts en una impecable casa colonial con céspedes perfectamente cuidados, siempre fui consciente de las expectativas que conllevaba ser una Calvel. Mi padre, Thomas Calvel, ahora de 52 años, construyó su reputación en una de las firmas de inversión más prestigiosas de Boston. Cada conversación giraba en torno a activos, inversiones y conexiones. El estatus no solo era importante para él, era su oxígeno. Mi madre, Eleanor, una ex subcampeona de Miss Massachusetts, cambió su banda de concurso por membresías en clubes de campo y galas de caridad. Mantenía el calendario social de nuestra familia con precisión militar, asegurándose de que apareciéramos en todos los eventos correctos con toda la gente correcta. Su rutina de belleza era tan rigurosa como el régimen de ejercicios de mi padre, ambos diseñados para proyectar una imagen de perfección que se volvió cada vez más agotadora de mantener con el paso de los años. Luego estaba mi hermano Jackson, 2 años mayor que yo y aparentemente nacido con la perspicacia financiera de nuestro padre y la gracia social de nuestra madre. Pasó sin esfuerzo por la escuela preparatoria, coleccionó cartas de aceptación de la Ivy League como si fueran cromos y se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard con ofertas de trabajo de firmas que hacían que mi padre sonriera de orgullo. Jackson era la encarnación viviente del legado Calvel, el retorno de su inversión parental. Y luego estaba yo, Whitney Calvel, la hija que hacía demasiadas preguntas en las cenas, que vestía colores demasiado brillantes para las fotos familiares, que encontraba las conversaciones del club de campo insoportablemente superficiales. Desde la primera infancia, me sentía atraída por el arte, llenando cuadernos de bocetos con dibujos que mi padre miraba con una sonrisa tensa antes de preguntar por mi tarea de matemáticas. Recuerdo tener 10 años y mostrarle con orgullo una pintura que había ganado un concurso escolar. La miró por un breve momento, me la devolvió y dijo, «Qué bonito, Whitney, pero concentrémonos en desarrollar habilidades que realmente aseguren tu futuro». Mi madre simplemente agregó, «El arte es un pasatiempo encantador, querida, pero considera dónde deberían estar tus prioridades». Cuando tenía 14 años, expresé interés en asistir a un programa de artes de verano. En su lugar, mi madre programó lecciones de tenis y cursos de preparación para el SAT. La hija de Eleanor Sullivan hizo eso del campamento de arte el verano pasado, me dijo mientras hojeaba su calendario social. Ahora está teniendo problemas con sus solicitudes para la universidad. No podemos permitir que eso te pase a ti, ¿verdad? A los 16 años, aprendí a ceder. Me uní al periódico escolar, canalizando mi creatividad en campañas de marketing para eventos escolares. Mi padre asintió con una aprobación tentativa cuando mencioné que quería estudiar marketing en la universidad. Al menos eso tiene alguna aplicación práctica, concedió. Elegí una respetada universidad estatal en lugar de las universidades privadas que mis padres preferían. Otra pequeña rebelión. Mientras Jackson hacía prácticas en la firma de mi padre durante los veranos, yo trabajaba en una agencia de publicidad local, aprendiendo el oficio desde abajo. Mis padres presentaban los movimientos profesionales de Jackson a sus amigos con largas explicaciones sobre sus responsabilidades y perspectivas. Mi trabajo se mencionaba de pasada, si es que se mencionaba. Después de la graduación, conseguí un puesto en una agencia de marketing boutique en Boston. Era una firma pequeña con grandes clientes y libertad creativa. Mi salario inicial era modesto para los estándares de los Calvel, lo que llevó a mi padre a ofrecerse a hablar con algunos contactos sobre oportunidades reales. Decliné, decidida a abrirme mi propio camino. 3 años después de comenzar mi carrera,
Estaba creando campañas que ganaban reconocimiento en la industria. Mi lista de clientes crecía y estaba en camino de un ascenso a estratega de marketing senior. Durante nuestras cenas familiares mensuales, mencionaba estos avances solo para que fueran eclipsados por la última adquisición de Jackson o el drama del comité de la gala de mi madre. Whitney todavía está en esa pequeña tienda de marketing, le decía mi madre a sus amigas cuando preguntaban, la descripción diminutiva socavando deliberadamente mis logros. Mi padre ocasionalmente hacía preguntas puntuales sobre mis contribuciones a la jubilación o planes de inversión inmobiliaria, áreas en las que sabía que estaba atrasada, según el cronograma de éxito de los Calvel. A pesar de todo, una parte de mí todavía anhelaba desesperadamente su aprobación. Cada pequeña victoria en el trabajo era ensayada mentalmente como un anuncio que finalmente podría hacer que mi padre asintiera con respeto genuino en lugar de tolerancia educada. El próximo ascenso a estratega senior parecía que podría ser lo suficientemente sustancial como para registrarse en la escala de logros de los Calvel. Quizás entonces, pensé, finalmente verán mi valor. Qué equivocada estaba. El pasado abril, mi hermano recibió un importante ascenso en su firma de inversiones. Para celebrarlo, mi padre reservó el comedor privado en Arringtons, el asador más exclusivo de Boston, donde la espera para una reserva normal se extendía por meses y los precios hacían que incluso los clientes adinerados parpadearan. Era exactamente el tipo de lugar llamativo que a mi padre le encantaba, un restaurante donde podía exhibir el éxito de su hijo y su propia prosperidad en una velada cuidadosamente orquestada. Llegaba tarde esa noche. Uno de mis clientes más grandes tuvo una crisis de último minuto con el lanzamiento de su campaña trimestral y me quedé para ayudar a resolverla. La campaña se lanzó con éxito, con métricas preliminares que mostraban tasas de participación un 30% más altas que el estándar de la industria. Estaba rebosante de emoción, pensando que esto podría ser algo que incluso mi padre reconocería como impresionante. Le envié un mensaje a mi madre diciendo que llegaría 15 minutos tarde. Su respuesta fue cortante, ya hemos pedido los aperitivos. Intenta no hacer una escena cuando llegues. Cuando finalmente llegué a Arringtons, el maitre me guió a través del comedor principal hasta nuestra sección privada. Mi familia ya estaba sentada alrededor de una gran mesa de caoba. Copas de vino llenas, aperitivos a medio comer. Mi padre miró su reloj mientras me acercaba. Mi madre suspiró. Solo Jackson ofreció una sonrisa genuina. Siento llegar tarde, dije, deslizándome en la silla vacía. Tuvimos una emergencia con el lanzamiento de una campaña, pero salió maravillosamente. Las cifras de participación ya están batiendo récords para el cliente. Qué bien, dijo mi madre en el mismo tono que usaba para reconocer a la anfitriona del restaurante. Jackson nos estaba contando sobre su nuevo equipo. Gestionará a 12 personas y una cartera de 8 cifras. Y así, mi noticia se evaporó en el aire como el vapor de la cesta del pan. Las siguientes 2 horas siguieron el guión habitual. Jackson detalló su ascenso, mi padre hizo preguntas estratégicas que permitieron a Jackson explayarse sobre aspectos particularmente impresionantes, y mi madre sonreía radiante, tocando ocasionalmente el brazo de mi hermano para enfatizar un punto de orgullo. Respondí preguntas sobre mis pequeños proyectos, con respuestas cada vez más abreviadas, sabiendo por experiencia que las explicaciones largas solo hacían que mi trabajo pareciera defensivo en lugar de significativo. A mitad del plato principal, me excusé para ir al baño. El baño de señoras estaba al final de un pasillo, pasando la bodega de vinos del restaurante. Cuando regresaba, noté un pequeño nicho fuera del pasillo principal donde se celebraban catas privadas de Bourbon. Escuché la risa distintiva de mi padre proveniente del espacio y me di cuenta de que también debía haberse alejado de la mesa. Estaba a punto de saludar cuando escuché mi nombre. Whitney sigue inventando excusas para ese trabajo sin futuro, decía mi padre. En algún momento, tenemos que ser realistas sobre sus perspectivas. Me quedé helada justo al lado de la entrada del nicho, oculta de la vista por un botellero decorativo. Parece que lo disfruta, llegó la voz de mi hermano, más vacilante de lo que había estado en toda la noche. Disfrutar no construye un legado ni seguridad financiera, replicó mi padre. Su voz tenía ese tono definitivo que usaba para cerrar discusiones en la mesa. Tu hermana, no vale nada. Está acabada. 5 años después de la universidad, ¿y qué tiene que mostrar? Un apartamento alquilado y un título de trabajo que cualquier graduado en comunicaciones podría conseguir.
Sentí como si me hubieran rociado con agua helada. Mis manos comenzaron a temblar. Tom, baja la voz. El susurro de mi madre se unió a la conversación. No me había dado cuenta de que ella también estaba allí. Alguien podría oírte. ¿A quién le importa si lo hacen? Es la verdad. Le dimos todas las ventajas, las mismas que a Jackson, y las ha malgastado todas en esta tontería creativa. Me pegué a la pared, con el corazón palpitando. Debería haberme alejado, pero no podía moverme. ¿Y su fondo fiduciario?, preguntó Jackson. Dijiste el mes pasado que estabas considerando reestructurar los desembolsos. Hubo una pausa, y escuché el tintineo del hielo en un vaso. Ya he hablado con Martín sobre la modificación de los términos, dijo mi padre, refiriéndose a su abogado de sucesiones. Lo estamos ajustando para que la mayor parte se transfiera a los hijos que pueda tener, con estrictas disposiciones educativas. Dado su juicio financiero, ya no confío en ella con acceso directo. ¿No crees que eso es un poco duro? La voz de mi hermano tenía una nota de preocupación que me reconfortó brevemente, hasta que la respuesta de mi padre la aplastó. Duro sería seguir permitiendo su mediocridad. Esta es una corrección de rumbo que debería haber ocurrido hace años. Necesita entender que el nombre Calvel conlleva responsabilidades que no está cumpliendo. Tom tiene razón, querido, añadió mi madre. Whitney necesita enfrentar la realidad. No todo el mundo está hecho para el éxito real. Algunas personas alcanzan su punto máximo temprano. El silencio que siguió me dijo que mi hermano no tenía más objeciones. Volvamos antes de que ella regrese, dijo mi padre. Ni una palabra sobre esta conversación. Entendido. Abordaremos los ajustes del fideicomiso oficialmente después de que tu celebración haya tenido el tiempo adecuado para ser reconocida. Escuché movimiento y me escabullí rápidamente a la vuelta de la esquina, aplastándome contra la pared en un pequeño nicho de servicio. Mi familia pasó de largo, regresando a nuestra mesa, completamente inconscientes de mi presencia o de que había escuchado cada palabra devastadora. Me quedé allí durante varios minutos, tratando de recomponerme. Mi estómago se revolvía con náuseas y mi garganta se sentía apretada por las lágrimas no derramadas. Inútil. Acabada. Las palabras se repetían en mi mente como un mantra venenoso. Todos estos años buscando aprobación, esperando que finalmente mis logros se registraran en su escala de éxito, habían sido completamente inútiles. Cuando finalmente volví a la mesa, sonreí y me disculpé por la demora. Me entretuve respondiendo un correo electrónico del trabajo, mentí, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Siempre trabajando, dijo mi madre con una sonrisa fina. Aunque uno pensaría que después de 5 años habrías alcanzado una posición donde las emergencias no fueran tan constantes. Asentí vagamente y alcancé mi vaso de agua con una mano que forcé a mantenerse firme. El resto de la cena pasó en un borrón. Apenas probé el filete de $100 en mi plato. Me reí en los momentos apropiados e hice a Jackson preguntas sobre su nuevo rol de las que inmediatamente olvidé las respuestas. Todo lo que podía oír era la voz de mi padre, tu hermana. No vale nada. Está acabada. Cuando llegó el postre, mi padre propuso un brindis por el continuo ascenso de Jackson. Por mi hijo, que entiende lo que significa llevar adelante el nombre Calvel con distinción. Todos chocaron las copas. Mi madre palmeó la mano de mi hermano y dijo, siempre supimos que estabas destinado a la grandeza. Sonreí y bebí mi champán, preguntándome si podían ver cómo mi mundo se había hecho añicos a mi alrededor, o si estaban demasiado concentrados en el futuro dorado de Jackson para notarlo. No recuerdo el camino a casa desde Arringtons. De alguna manera, navegué por el tráfico nocturno de Boston en piloto automático, mi mente reproduciendo la conversación que había escuchado como una película de terror que no podía apagar. Para cuando llegué a mi apartamento en Somerville, mi conmoción se había cristalizado en algo más duro y claro. Abrí la puerta, me quité los tacones y me senté en mi sofá en la oscuridad. Mi modesto apartamento de 2 habitaciones, que siempre había visto como un paso temporal hacia algo mejor, de repente se sintió simbólico de la evaluación de mi familia sobre mi vida, adecuado pero decepcionante, una desilusión. Mientras estaba sentada allí, otros recuerdos surgieron con una nueva y dolorosa claridad. Mi padre revisando mi primera carta de oferta de trabajo y diciendo, bueno, es un comienzo, supongo.
Mi madre presentándome en su almuerzo de caridad como Whitney, que está en publicidad o marketing o algo creativo. El silencio incómodo de Jackson cuando sus colegas preguntaban a qué se dedicaba su hermana. 1000 cortes de papel de desdén que me había convencido a mí misma de que solo era su forma de empujarme a lograr más. Nunca se había tratado de logros. Se había tratado de conformidad, de seguir su camino predeterminado hacia lo que ellos consideraban éxito. Encendí mi portátil y abrí mis cuentas bancarias. Aunque tenía mis propias cuentas, mis padres habían insistido en mantenerme como titular secundaria en una cuenta familiar para emergencias. Siempre supe que era una correa financiera, pero lo toleré porque confrontar el problema parecía más problemático de lo que valía. Esa noche, valió mucho la pena. Transferí cada centavo de la cuenta conjunta a mi cuenta personal. No era una suma grande, solo $3000, pero el acto en sí se sintió monumental. Luego abrí un nuevo documento y comencé a hacer una lista titulada Plan de Independencia. Independencia financiera, rastrear los gastos mensuales exactos. Recortar gastos innecesarios. Construir un fondo de emergencia para 6 meses de gastos. Acelerar el avance profesional. Desarrollar fuentes de ingresos adicionales. Moverse a una banca completamente independiente. Avance profesional, solicitar una revisión formal en la posición actual. Aplicar para el ascenso a estratega senior. Construir un portafolio de las campañas más exitosas. Investigar agencias de la competencia y sus escalas salariales. Hacer contactos con líderes de la industria fuera del círculo de mi padre. Crecimiento personal, encontrar un terapeuta asequible. Construir conexiones fuera del círculo social familiar. Establecer límites claros con la familia. Desarrollar un sentido de autoestima no ligado a la aprobación familiar. A las 2 de la mañana. Mi plan había tomado forma, pero me sentía demasiado acelerada para dormir. Llamé a la única persona que siempre había visto a mi familia con claridad, incluso cuando yo estaba ciega a su toxicidad. Sofía respondió al cuarto timbre, su voz somnolienta. Whit, es mitad de la noche. ¿Está todo bien? Necesito hablar, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Acabo de descubrir lo que mi familia realmente piensa de mí. Le conté todo, las palabras saliendo a borbotones como agua a través de una presa rota. Cuando terminé, la línea quedó en silencio por un momento. Whitney, dijo finalmente Sofía, su voz suave pero firme. He estado esperando años a que vieras lo que yo he visto. Tu familia nunca ha apreciado quién eres en realidad, solo a quien quieren que seas. ¿Lo sabías? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Me hubieras creído?, preguntó ella. Cada vez que sugería que estaban siendo injustos contigo, los defendías. Tenías que verlo por ti misma. Tenía razón. Durante años, había puesto excusas por su comportamiento, convencida de que si lograba lo suficiente, finalmente reconocerían mi valor. Entonces, ¿ahora qué?, preguntó Sofía. No voy a enfrentarlos todavía, dije, sorprendiéndome a mí misma de lo segura que me sentía al respecto. Voy a tener éxito en mis propios términos primero. Necesito demostrarme a mí misma que no necesito su aprobación antes de decirles que sé lo que realmente piensan. Eso es realmente muy saludable, dijo Sofía. ¿Cuál es tu plan? La guié a través de mi lista recién creada. Con cada elemento que describía, mi resolución se fortalecía. Voy a tu casa mañana después del trabajo, declaró Sofía. Vamos a refinar este plan y luego celebraremos el nacimiento de la nueva Whitney Caldwell. Después de colgar, abrí la bolsa de trabajo interna de mi empresa y presenté mi solicitud para el puesto de estratega senior que había estado dudando en buscar. Luego creé un portafolio web simple mostrando mi mejor trabajo de campaña. Finalmente, redacté un correo electrónico a varios propietarios de pequeñas empresas que había conocido en eventos de networking, ofreciendo servicios de marketing con descuento para sus empresas. Para cuando amaneció sobre Boston, había enviado 5 correos electrónicos, completado mi solicitud de estratega senior y creado el marco para un negocio secundario. Finalmente caí en la cama, agotada, pero con una extraña sensación de euforia zumbando bajo mi fatiga. Por primera vez en mi vida, no buscaba la aprobación de nadie más que la mía. Era aterrador, pero también se sentía como aprender a respirar finalmente después de años de inhalaciones superficiales.
Al día siguiente, llamé a mi banco y me eliminé de todas las cuentas conectadas a la familia. Cambié mis depósitos automáticos para asegurar que mis cheques de pago fueran solo a mi cuenta personal. Actualicé mi contacto de emergencia en el trabajo de mi madre a Sofía. Pequeños pasos, pero cada uno se sentía como reclamar un pedazo de mí misma que había sido entregado a las expectativas de la familia Calvel. Cuando Sofía llegó esa noche con una botella de vino y comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito, me encontró creando una hoja de cálculo de clientes potenciales para mi negocio secundario. Mírate, dijo, dejando la comida. Ya construyendo tu imperio. No un imperio, corregí. Solo mi propia vida en mis propios términos. Pasamos la noche refinando mis planes. Sofía, que trabajaba en recursos humanos, me ayudó a redactar un caso convincente de por qué merecía el puesto de estratega senior y un aumento significativo. Calculamos exactamente cuánto necesitaría ganar para poder permitirme un apartamento mejor en un año. Creamos un cronograma realista para hacer crecer mi negocio secundario para complementar mis ingresos de la agencia. ¿Sabes cuál será la mejor venganza?, preguntó Sofía mientras terminábamos la última gota de vino. Cuando se den cuenta de que han perdido todo el poder que tenían sobre ti y que estás teniendo éxito sin sus conexiones o aprobación. Levanté mi copa, por el éxito en mis propios términos. Por la nueva Whitney, respondió Sofía. La que sabe que su valor no está determinado por la estrecha definición de éxito de Thomas Calvel. Por primera vez desde que escuché esa conversación devastadora, sentí algo parecido a la esperanza. 3 meses después de esa noche en Arringtons, mi vida se había transformado de maneras tanto emocionantes como agotadoras. Recibí el ascenso a estratega senior, que vino con un aumento salarial del 15% y la responsabilidad de 3 cuentas de clientes importantes. En lugar de celebrar con mi familia, invité a Sofía a cenar a un pequeño restaurante italiano en el norte en donde brindamos con Prosecco. Y ni una sola vez revisé mi teléfono para ver si mis padres habían respondido a mi breve mensaje de texto anunciando mi ascenso. Lo habían hecho, por supuesto, con el habitual "qué bien, querida" de mi madre y el "me alegra saber que estás progresando" de mi padre. Jackson envió una felicitación más entusiasta, pero incluso eso se sentía hueco ahora que sabía lo que realmente pensaba de mi carrera. El ascenso fue solo un aspecto de mi transformación. Mi negocio secundario, que llamé Calvel Creative Solutions, había conseguido 5 clientes habituales que necesitaban apoyo de marketing constante. Cada noche y fin de semana estaba dedicado a construir sus campañas, rediseñar sitios web y elaborar estrategias de redes sociales. Mi mesa de comedor desapareció bajo materiales de marketing y mi portátil rara vez se cerraba. Mi ausencia en los eventos familiares no pasó desapercibida. La cena mensual de los Calvel era una tradición raramente rota, y el hecho de que me perdiera 2 seguidas provocó un aluvión de mensajes de texto y llamadas. Los Harrington preguntaron por ti, me escribió mi madre después de la segunda cena perdida. La hija de Laura acaba de ser nombrada socia en su bufete de abogados. ¿No habría sido agradable felicitarla en persona? Mi padre fue más directo, las obligaciones familiares deben tener prioridad sobre las distracciones laborales. Tu ausencia nos deja mal a todos. Los mensajes de Jackson parecían genuinamente preocupados en lugar de manipuladores, pero no podía olvidar que finalmente se había puesto del lado de mis padres en esa conversación devastadora. ¿Todo bien, Whit? Papá y mamá están en pie de guerra porque te perdiste la cena de nuevo. ¿Puedo ayudar en algo? Respondí cortés pero brevemente a todos ellos, citando compromisos laborales y plazos. Lo que no mencioné fue que cada minuto en su presencia ahora se sentía como una traición a mí misma. Cada sonrisa falsa y respuesta educada requerida para mantener la fachada de que no sabía cómo se sentían realmente acerca de mí parecía un precio demasiado alto a pagar. A medida que mi carrera se aceleraba, otros aspectos de mi vida se volvieron más desafiantes. El contrato de arrendamiento de mi apartamento estaba terminando y los precios de alquiler en Boston se habían disparado. Sin acceso al apoyo financiero familiar, encontrar un nuevo lugar asequible a una distancia razonable del centro se convirtió en una odisea estresante. Después de ver 12 apartamentos deprimentes, finalmente encontré uno prometedor de 2 habitaciones en Jamaica Plan. El problema era que necesitaría una compañera de cuarto para poder pagarlo. A través de una conexión laboral, conocí a Yasmín, una diseñadora gráfica que necesitaba un lugar en 30 días. Conectamos de inmediato durante nuestra reunión para tomar un café.
Ambas éramos profesionales creativas con metas ambiciosas y hábitos de vida similares. El día de la mudanza llegó durante el fin de semana más caluroso de julio. Sofía y otros 2 amigos me ayudaron a empacar mi apartamento de Somerville mientras Yasmín trajo a su hermano y su camioneta. Al atardecer, estábamos todos tirados sobre muebles a medio montar en nuestro nuevo lugar, comiendo pizza directamente de la caja y bebiendo cerveza de los únicos vasos que habíamos logrado desempacar. Por los nuevos comienzos, brindó Yasmín, levantando su vaso de plástico. Y por compañeras de cuarto que, con suerte, no dejan platos sucios en el fregadero. Juro solemnemente limpiar lo que ensucio, me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. La distancia física del enclave suburbano de mi familia se sentía simbólica. Jamaica Plan era artístico, diverso y vibrante de maneras que Wellesley nunca podría ser. Mis padres lo considerarían por debajo del estándar Calvel, lo que solo hacía que me encantara más. Para agosto, la presión combinada de mi trabajo diario y mi creciente negocio secundario comenzó a pasar factura física. Dormía 5 horas por noche, vivía de café y comida para llevar, y cancelaba planes con amigos para cumplir con los plazos de los clientes. El punto de quiebre llegó durante una presentación a un cliente potencial importante para Calvel Creative. A mitad de mi discurso cuidadosamente preparado, mi visión se nubló, mis manos comenzaron a temblar y me sentí mareada. Logré terminar la presentación en piloto automático antes de excusarme al baño, donde me senté en el suelo de un cubículo e intenté controlar mi respiración. El cliente firmó conmigo a pesar de lo que consideré una actuación mediocre, pero el incidente fue una llamada de atención. Esa noche, llamé a Sofía llorando. Estoy fracasando, admití. No puedo mantener este ritmo. Quizás mi padre tenía razón sobre mí. Detente ahí mismo, dijo Sofía con firmeza. Lo que está pasando no es un fracaso, es agotamiento. Hay una diferencia entre demostrar tu valía y destruirte en el proceso. Vino esa noche y me ayudó a crear un horario más sostenible, identificando qué clientes priorizar y qué tareas podían delegarse o posponerse. Yasmín, al escuchar nuestra conversación, ofreció sus servicios de diseño gráfico a una tarifa con descuento para ayudar con mi carga de trabajo. Los creativos tenemos que mantenernos unidos, dijo. Además, me ayudaría a mi portafolio trabajar con algunos de tus clientes. Fue una revelación aceptar ayuda sin sentirme disminuida por ello. En mi familia, la independencia era valorada, pero la interdependencia era vista como una debilidad. Trabajar con Yasmín me demostró que la colaboración podía multiplicar los resultados en lugar de dividir el crédito. A medida que se acercaba el otoño, comencé a conocer gente nueva a través de Yasmín y a desarrollar amistades fuera del círculo social de mi familia. Estos nuevos amigos me conocían solo como Whitney, la estratega de marketing y emprendedora, no como la hija decepcionante de Thomas Calvel. La libertad de definirme en mis propios términos era embriagadora. Una conexión inesperada surgió a través de mi agencia cuando James Porter, un ex colega que se había ido a trabajar a una importante empresa de tecnología, se puso en contacto para una posible colaboración. Nos reunimos para tomar un café y discutir el proyecto, pero nuestra conversación se expandió rápidamente más allá del trabajo a libros, viajes y nuestras experiencias similares creciendo con padres de alta presión. Mi padre tenía toda mi vida planeada antes de que pudiera caminar, me dijo James. Licenciatura en Harvard, MBA en Stanford y luego unirse al bufete de abogados familiar. Logré pasar por Harvard antes de darme cuenta de que preferiría diseñar sitios web que redactar contratos. ¿Cómo manejaron tus padres la desviación de su plan maestro?, pregunté. Repudio seguido de una aceptación a regañadientes cuando mi carrera en tecnología despegó, dijo con una sonrisa irónica. Resulta que el éxito es el lenguaje universal que incluso los padres decepcionados pueden entender. James se convirtió tanto en un mentor profesional como en un posible interés romántico, aunque fui cautelosa en buscar algo más allá de la amistad mientras todavía construía mi vida independiente. Aún así, su comprensión de la presión familiar y su éxito en sus propios términos hacían que fuera fácil hablar con él de una manera que pocas personas lo eran. Para octubre, 6 meses después de escuchar la devastadora evaluación de mi padre, había alcanzado varios objetivos clave de mi plan de independencia. Mi fondo de emergencia contenía 3 meses de gastos de manutención. Mi negocio secundario generaba ingresos constantes equivalentes al 30% de mi salario en el trabajo principal. Tenía una red de amigos solidarios que me valoraban por quien era realmente.
Lo más importante, estaba empezando a reconocer mi propio valor fuera de la vara de medir de los Calvel. Cada cliente satisfecho, cada campaña exitosa, cada mes de completa independencia financiera se sumaba a una creciente certeza de que mi padre había estado catastróficamente equivocado sobre mí. No era inútil. No estaba acabada. Apenas estaba comenzando. La invitación llegó exactamente un año después de esa fatídica cena en Arringtons. Un mensaje de texto de mi madre: tu padre ha reservado de nuevo el salón privado de Arringtons este jueves para celebrar el anuncio de la sociedad de Jackson. 7 en punto de la tarde en punto. Por favor, confirma tu asistencia. Durante el año pasado, había mantenido un contacto mínimo con mi familia. Llamadas telefónicas mensuales con mi madre llenas de cortesías superficiales, breves intercambios de correos electrónicos con mi padre sobre asuntos prácticos como las pólizas de seguro familiares, textos ocasionales con Jackson que gradualmente se volvieron menos frecuentes a medida que mi silencio lo incomodaba. No había asistido a una sola cena o evento familiar. Cada invitación había sido declinada con excusas relacionadas con el trabajo que, en realidad, eran ciertas dado mi ocupado horario. Esta invitación, sin embargo, se sentía diferente. Al llegar exactamente un año después de que hubiera escuchado sus verdaderos sentimientos, parecía un cierre apropiado para ese capítulo de mi vida. Le envié un mensaje a Sofía: quieren que vaya a Arringtons el jueves. El mismo restaurante donde todo se vino abajo el año pasado. Su respuesta fue inmediata: ¿vas a ir? Creo que es hora, respondí. Esa noche, Yasmín me encontró probándome atuendos con una intensidad que la hizo levantar una ceja. ¿Cita importante con James finalmente?, preguntó, apoyándose en el marco de mi puerta. Cena familiar, respondí, descartando un conservador vestido azul que me recordaba demasiado a las selecciones de vestuario aprobadas por mi madre. El evento anual: celebremos a Jackson. Yasmín ya conocía mi historia familiar. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Sostuve un atrevido vestido rojo que había comprado para un evento de un cliente, pero que aún no había usado. Era profesional, pero llamativo, nada que ver con los pasteles apagados que mi madre prefería. Creo que estoy tan lista como nunca lo estaré, dije. Sofía vino antes de la cena para darme apoyo moral y ayudarme a prepararme mentalmente. Nos sentamos en el mostrador de la cocina mientras yo bebía té de hierbas en lugar de vino, queriendo total claridad para la noche que se avecinaba. Recuerda, ya no vas por su aprobación, me recordó Sofía. Vas como la mujer exitosa e independiente en la que te has convertido. ¿Y si me acobardo?, pregunté, expresando el miedo que me había estado carcomiendo. Entonces sonríes, tienes una conversación trivial y te vas temprano, dijo. Pero no creo que lo hagas. La Whitney que me llamó llorando el año pasado se habría acobardado. La Whitney que construyó un negocio próspero mientras trabajaba a tiempo completo y establecía límites con familiares tóxicos. Esa Whitney es una fuerza a tener en cuenta. Llegué a Arringtons exactamente a tiempo, ya no sintiendo la necesidad de llegar temprano para apaciguar a mi padre. El maitre me reconoció y me llevó al mismo comedor privado que el año anterior. La sensación de déjà vu era poderosa, pero esta vez caminaba con una energía diferente, mi vestido rojo un toque de color contra la elegancia apagada del restaurante. Mi familia levantó la vista cuando entré. La momentánea sorpresa en los ojos de mi padre, el ligero ceño fruncido de mi madre ante mi elección de vestido y la sonrisa genuina de mi hermano fueron exactamente como lo había anticipado. Lo que no esperaba era lo poco que me afectarían sus reacciones. Whitney, dijo mi madre, levantándose para darme un beso al aire en la mejilla. Qué vibrante te ves esta noche. Gracias, respondí simplemente, ya no sintiendo la necesidad de disculparme o explicar mis elecciones. Mi padre se levantó y me dio un breve y formal abrazo. Lo lograste, dijo con el ligero tono de sorpresa que una vez me habría dolido. Justo estábamos discutiendo el nuevo rol de socio de Jackson. Felicidades, Jackson, dije, dándole un abrazo genuino a mi hermano. A pesar de todo, no lo culpaba por el comportamiento o las actitudes de nuestros padres. Es un logro significativo. Nos sentamos y noté un inesperado cuarto cubierto. ¿Esperamos a alguien más? Martín se unirá a nosotros brevemente, dijo mi padre, refiriéndose a su abogado de toda la vida, solo para discutir algunos asuntos de negocios familiares después de la cena.
Las modificaciones del fondo fiduciario, me di cuenta. Estaban planeando informarme oficialmente sobre los cambios en mi herencia que les había escuchado discutir un año atrás. El momento era casi demasiado perfecto. La primera mitad de la cena transcurrió de manera muy similar a las comidas familiares anteriores, con una diferencia significativa: ya no participaba en la danza familiar de buscar aprobación. Cuando mi madre preguntó por mi pequeño trabajo de marketing, la corregí suave pero firmemente. En realidad, ahora soy directora de estrategia senior en la agencia, dije. Y mi cartera de clientes se ha expandido significativamente en el último año. Qué bien, querida, dijo automáticamente, luego se volvió hacia Jackson. Cuéntale a Whitney sobre la nueva vista de tu oficina al puerto. En el pasado, me habría sentido disminuida por este desdén. Ahora, simplemente sonreí y bebí mi vino, segura de que mis logros no requerían su reconocimiento para ser válidos. Cuando llegó el plato principal, mi padre me dirigió su atención con la mirada evaluadora que una vez había temido. Tu hermano mencionó que has estado demasiado ocupada para los eventos familiares últimamente, dijo. Confío en que este nuevo puesto al menos te esté compensando adecuadamente por todas estas cenas perdidas. Antes de que pudiera responder, mi madre agregó: la hija de Abigail Peterson también trabaja en marketing. Acaba de comprar un encantador condominio en Back Bay. Quizás deberían conectar. Podría saber de oportunidades en firmas más establecidas. Mis oportunidades actuales son excelentes, gracias, respondí. Tanto en la agencia como con mi propia empresa. Esto captó la atención de mi padre. ¿Tu propia empresa? ¿Qué empresa? Calvel Creative Solutions, dije, disfrutando del destello de sorpresa en su rostro por mi uso del apellido familiar. La establecí el año pasado. Brindamos servicios de marketing estratégico a pequeñas y medianas empresas. ¿Brindamos?, cuestionó mi padre. Mi equipo y yo, aclaré. Hemos crecido a 5 contratistas ahora, con clientes en 3 estados. Mi madre parecía confundida. ¿Pero cuándo tuviste tiempo para empezar un negocio? ¿Y por qué no discutirías algo así con tu padre primero? Podría haberte aconsejado sobre la estructura legal y las implicaciones fiscales. Encontré excelentes asesores, dije. Y en cuanto al tiempo, es increíble lo que uno puede lograr cuando está motivado. La expresión de mi padre cambió de sorpresa a cálculo. Bueno, el espíritu empresarial corre en la sangre de los Calvel, supongo. Quizás finalmente estás encontrando tu camino. Con la orientación adecuada, este pequeño proyecto secundario podría convertirse en algo sustancial. Ahí estaba, el patrón familiar. Primero, el desdén. Luego, cuando se enfrentaba al éxito, un intento de atribuirse el mérito o el control. Una vez, habría aceptado agradecida su oferta de guiar mi negocio. Ahora lo reconocía por lo que era, otro intento de socavar mi independencia. Ya es sustancial, dije con calma. Proyectamos ingresos de 6 cifras este año. Mi hermano soltó un silbido bajo de apreciación, ganándose una mirada aguda de nuestro padre. Podrías haber mencionado este desarrollo antes, dijo mi padre, su tono sugiriendo que de alguna manera había sido engañosa. Los negocios familiares siempre han sido centrales en el legado de los Calvel. Hablando de negocios familiares, interrumpió mi madre, claramente incómoda con la dirección de la conversación. ¿Viste ese pequeño artículo sobre Whitney en el Boston Business Monthly, Tom? La destacaron en su sección de estrellas emergentes del marketing. Esto era nuevo para mí. Había dado una entrevista meses atrás, pero no había visto el artículo publicado. Mi padre asintió. Sí, un pequeño perfil. Buena exposición, supongo. Me pareció bastante impresionante, dijo Jackson, mirándome directamente. Mencionaron específicamente cómo revitalizaste esa cadena de restaurantes en apuros con un presupuesto mínimo. Una estrategia bastante creativa, Whit. Gracias, dije, genuinamente conmovida por su apoyo. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, parece que finalmente te has tomado en serio tu carrera. Quizás toda nuestra orientación ha echado raíces después de todo. Y ahí estaba, la oportunidad que había estado esperando. El intento de reescribir la historia, de atribuirse el mérito del éxito que yo había construido específicamente por su falta de fe en mí, no por su orientación.
En realidad, dije, dejando mi tenedor con cuidado, siempre me he tomado en serio mi carrera. Lo que cambió no fue mi compromiso, sino mi comprensión de que aprobación realmente importa. La mesa quedó en silencio. La sonrisa de mi madre se congeló. Las cejas de mi padre se juntaron. Hace un año, continué, con el corazón palpitando pero mi voz firme, me senté en esta misma mesa celebrando el éxito de Jackson, tal como lo estamos haciendo esta noche. Esa noche, escuché una conversación privada entre ustedes tres. El rostro de mi madre se quedó sin color. La expresión de mi padre se endureció. Jackson parecía confundido, luego horrorizado a medida que la comprensión amanecía. No se suponía que escucharas esa discusión, dijo mi padre después de un largo momento, su tono sugiriendo que de alguna manera era mi culpa por haber escuchado su conversación. Pero la escuché, respondí. Te oí llamarme inútil. Te oí decir que estaba acabada. Oí que planeabas restringir mi fondo fiduciario porque no creías en mi juicio o mis habilidades. Mi madre alcanzó su vaso de agua con una mano ligeramente temblorosa. Whitney, malinterpretaste el contexto. Tu padre simplemente estaba preocupado por tu futuro. El contexto fue perfectamente claro, dije. ¿Y saben qué? Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Esta claramente no era la respuesta que esperaban. Esa noche, moví cada dólar de nuestras cuentas compartidas a la mía, continué. Creé un plan para una independencia total de la red de seguridad de los Calvel. Todo lo que he logrado este último año, lo he hecho sin sus conexiones, sin su dinero y sin su aprobación. Y resulta que estoy lejos de ser inútil o estar acabada. El rostro de mi padre se había vuelto del peligroso tono rojo que recordaba de las confrontaciones de la infancia. Claramente has malinterpretado un momento de frustración, dijo. Los padres tienen preocupaciones. Las discutimos en privado. Eso no te da derecho a guardar rencor o hacer acusaciones. No estoy haciendo acusaciones, respondí. Estoy declarando hechos. Y ya no estoy resentida. Estoy agradecida. Esto lo confundió genuinamente. ¿Agradecida? Sí. Agradecida de que finalmente entendí cuál era mi lugar. Agradecida de que me vi forzada a construir el éxito en mis propios términos. Agradecida de que ya no mido mi valor por su definición de éxito. Mi madre intentó salvar la situación con gracia social. Querida, las discusiones familiares a veces pueden sonar duras cuando se sacan de contexto. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Lo mejor para la imagen de los Calvel, querrás decir, corregí suavemente. Y está bien. Lo entiendo ahora. Pero necesito que ambos entiendan algo también. Mi vida, mi carrera y mis elecciones son solo mías. No necesito su aprobación ni su apoyo financiero. Lo que sí necesito, si vamos a tener alguna relación en el futuro, es su respeto. Jackson, que había estado observando este intercambio con creciente incomodidad, finalmente habló. Tiene razón. Nunca le hemos dado a Whitney el mismo respeto que nos damos entre nosotros. Debería haber dicho algo esa noche, y no lo hice. Lo siento, Whit. Mi padre se volvió hacia él, la traición evidente en su expresión. Esto no se trata de tomar partido, Jackson. No se trata de bandos, estuve de acuerdo. Se trata de la verdad. Y la verdad es que no soy el fracaso que creen que soy. Nunca lo fui. Me levanté, colocando mi servilleta junto a mi cena a medio comer. Creo que es mejor que me vaya antes de que llegue Martín. Pueden informarme de cualquier cambio en el fondo fiduciario por escrito. Que lo modifiquen o lo eliminen por completo no me importa ahora. Estoy construyendo mi propia seguridad. Mi madre parecía genuinamente angustiada. Whitney, no seas dramática. Siéntate y discutamos esto racionalmente. Estoy siendo racional, dije. Y establecer límites no es drama. Es respeto propio. Algo que debería haber aprendido mucho antes. Recogí mi bolso y los miré a cada uno por turno. Les deseo a todos lo mejor, de verdad. Jackson, felicidades de nuevo por tu sociedad. Es bien merecida. Con eso, salí de Arringtons, el mismo restaurante donde mi mundo se había derrumbado un año antes. Esta vez, sin embargo,
Me fui sintiéndome no devastada, sino liberada. El aire fresco de abril se sentía como libertad contra mi piel mientras pisaba la acera de Boston. En lugar de ir directamente a casa, conduje hasta un pequeño mirador con vistas al horizonte de la ciudad, estacioné y llamé a Sofía. ¿Cómo fue?, preguntó de inmediato. Lo hice, dije, sorprendida de encontrarme riendo en lugar de llorar. Les dije todo. ¿Y cómo te sientes? Miré las luces de la ciudad extendidas ante mí, cada una representando posibilidades y caminos que ahora podía elegir libremente. Como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso que nunca debería haber soportado, respondí. Como si pudiera respirar. Las semanas siguientes a la confrontación en Arringtons trajeron reacciones de mi familia que iban de lo predecible a lo sorprendentemente genuino. La respuesta de mi padre llegó en forma de un correo electrónico cortante 3 días después de nuestra cena. Le he dado instrucciones a Martín para que te envíe los documentos de modificación del fondo fiduciario. Revísalos con tu propio abogado si lo deseas. A pesar de las tensiones recientes, la puerta permanece abierta para futuras discusiones cuando las emociones se hayan calmado. Las oportunidades de negocio a menudo surgen de fuentes inesperadas. Recuerda eso. Era lo más cercano a una rama de olivo que Thomas Calvel podía manejar, firmemente envuelta en terminología de negocios en lugar de lenguaje emocional. La oferta implícita de colaborar profesionalmente era su forma de mantener la conexión sin reconocer ninguna fechoría. Estrategia clásica de Thomas Calvel, reformular el conflicto como una negociación comercial. Mi madre adoptó un enfoque diferente, enviándome mensajes de texto cada pocos días con invitaciones que evitaban deliberadamente mencionar nuestra confrontación. Hay una nueva y encantadora exhibición en el MFA. Quizás podríamos visitarla el sábado por la tarde. Almuerzo en el Bistro Claude la próxima semana, solo chicas. Cada mensaje pretendía que nuestra relación no había cambiado, como si ignorar la ruptura de alguna manera la sanara. La respuesta de Jackson fue la más auténtica. Llamó en lugar de enviar un mensaje de texto o un correo electrónico. Y cuando respondí, no fingió que no había pasado nada. He estado pensando mucho desde el jueves, dijo, su voz inusualmente vacilante. Tenías razón sobre cómo te tratan, cómo te tratamos todos. Y lo siento de verdad, Whip. Gracias, dije, apreciando su franqueza. Eso significa mucho. Hay más, continuó. Después de que te fuiste, comencé a cuestionar otras cosas también. La forma en que papá ha trazado toda mi carrera, como cada elección se alinea de alguna manera perfectamente con su visión. Me estoy dando cuenta de que no sé qué ambiciones son realmente mías y cuáles he adoptado para ganar su aprobación. Fue la conversación más vulnerable que habíamos tenido como adultos. Por primera vez, sentí que mi hermano estaba viendo nuestra dinámica familiar con claridad, en lugar de a través de la lente del niño dorado que siempre había llevado. Es desorientador al principio, le dije. Separar tus deseos reales de lo que te han condicionado a querer. Pero se vuelve más fácil. ¿De verdad?, preguntó. Porque ahora mismo, siento que estoy teniendo una especie de crisis de identidad del cuarto de vida. Hablamos durante más de 1 hora esa noche, la conversación cambiando de la dinámica familiar a nuestros viajes individuales. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo, una base para una relación de hermanos más auténtica de la que habíamos tenido nunca. Mientras navegaba por estas complejas respuestas familiares, también estaba gestionando desarrollos profesionales inesperados. El artículo del Boston Business Monthly efectivamente se había publicado, y la exposición generó varias nuevas consultas de clientes para Calvel Creative. Contraté a 2 contratistas adicionales para manejar la creciente carga de trabajo, llevando mi equipo a un total de 7 personas. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Whitney Calvel. La voz en el teléfono no era familiar. Sí, soy Whitney. Soy Alexander Weiss. Soy socio en Meridian Investments. Nombró la firma de mi padre, lo que me hizo tensar de inmediato. Esperaba que pudiéramos reunirnos para discutir una posible oportunidad. Mi primer pensamiento fue que este era el intento de mi padre de ejercer control a través de sus conexiones profesionales. Aprecio la llamada, señor Weiss, pero debo mencionar que Thomas Calvel es mi padre. Estoy al tanto de esa relación, respondió. Esto no es por sugerencia de su padre. Todo lo contrario, de hecho.
Esta conversación debe quedar entre nosotros. Está disponible para reunirse mañana. La curiosidad superó la sospecha, y acepté tomar un café en un lugar neutral en el centro. Alexander Weiss resultó ser un hombre de finales de los 50, con cabello canoso y la apariencia pulida de alguien que había pasado décadas en el distrito financiero de Boston. Después de breves cortesías, fue directo al grano. Conozco a tu padre desde hace 30 años, dijo. Empezamos juntos en Meridian. Lo respeto profesionalmente, pero me he preocupado cada vez más por ciertas estrategias de inversión que ha estado siguiendo. Mantuve una expresión neutral, sin saber a dónde iba esto. Meridian se está preparando para una reestructuración significativa, continuó Alexander. A algunos socios se les está pidiendo que hagan la transición a roles de asesoría en lugar de mantener sus posiciones actuales. Tu padre está entre ellos, aunque aún no lo sabe. No estoy segura de por qué me cuenta esto, dije con cuidado. Porque la firma está buscando simultáneamente diversificar nuestros enfoques de comunicación con los clientes, y su nombre surgió en una reunión de socios cuando alguien compartió ese artículo del Boston Business Monthly. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Tu padre desestimó inmediatamente la sugerencia de consultarte, alegando que tu negocio era insignificante. Su reacción me llevó a mirar más de cerca tu trabajo. Quedé impresionado por lo que encontré. La ironía era casi demasiado perfecta. El desdén de mi padre había hecho inadvertidamente mi trabajo más interesante para su colega. Esto es lo que debe saber, señorita Calvel, dijo Alexander, bajando un poco la voz. La reputación de la familia Calvel de estabilidad financiera es en gran medida humo y espejos en este punto. Tu padre ha hecho varias inversiones de alto riesgo que no han dado frutos. El estilo de vida que tus padres mantienen está cada vez más apalancado. Te digo esto no para traicionar confidencias, sino porque sospecho que quizás no estás al tanto de la situación completa. Sentí una mezcla compleja de conmoción, vindicación y una inesperada punzada de preocupación. Mi padre siempre se había presentado como el pináculo de la prudencia y el éxito financiero. La idea de que había estado proyectando una imagen cada vez más desconectada de la realidad era a la vez sorprendente, y de alguna manera, apropiada. Gracias por su franqueza, dije. Pero todavía no tengo claro por qué quería reunirse. Meridian está interesado en contratar a Calvel Creative para un proyecto de comunicaciones específicamente porque su enfoque difiere del marketing tradicional de la industria financiera. El comité de socios ha aprobado un presupuesto preliminar. Se informará a su padre después de que se acuerden los términos, como cortesía profesional. La oportunidad era significativa, fácilmente el cliente potencial más grande para mi creciente negocio. También estaba cargada de complicadas dinámicas familiares. Necesitaría considerar posibles conflictos de interés, dije. Alexander asintió. Por supuesto. Tómese un tiempo para pensarlo. Pero sepa que esta oportunidad surge por la calidad de su trabajo, no por su apellido. De hecho, surge a pesar de su apellido, dadas las objeciones de su padre. Al salir de esa reunión, mi mente daba vueltas con las implicaciones. No solo mi padre había desestimado mis capacidades ante sus colegas, sino que el imperio financiero que había ostentado sobre mí aparentemente estaba construido sobre una base cada vez más inestable. El hombre que me había llamado inútil se enfrentaba potencialmente a su propia devaluación profesional. No sentí la satisfacción vengativa que podría haber esperado. En cambio, sentí una extraña empatía. La identidad de mi padre estaba tan completamente entrelazada con su éxito profesional y su estatus financiero que esta transición sería devastadora para él. En las semanas siguientes, más piezas del rompecabezas encajaron. Los rumores de la industria sobre la reestructuración de Meridian comenzaron a circular. Mi madre mencionó casualmente que estaban simplificando su estilo de vida, comenzando con la venta de la casa de vacaciones en los Berkshires. Jackson confirmó que nuestro padre había estado cada vez más tenso en el trabajo, aunque no estaba al tanto de las decisiones de la sociedad. Mientras tanto, mi propio negocio continuó prosperando. Después de una cuidadosa consideración y consulta con un abogado de ética, acepté el proyecto de Meridian con límites estrictos para evitar cualquier trabajo directo con mi padre. El desarrollo más inesperado llegó a través de mi conexión con James Porter. Lo que había comenzado como una mentoría profesional había evolucionado gradualmente hacia algo más personal.
Nuestras reuniones para tomar café se convirtieron en cenas y nuestras conversaciones se profundizaron más allá de los consejos profesionales hacia una conexión genuina. Hay algo liberador en construir tu vida en tus propios términos, dijo James durante una cena en un pequeño restaurante italiano en el norte. Después de que dejé de intentar cumplir con las expectativas de mis padres, finalmente descubrí que me hacía feliz de verdad. Todavía estoy trabajando en esa parte, admití. Sé lo que no me hace feliz, pero todavía estoy descubriendo lo que sí. Extendió la mano sobre la mesa y tocó brevemente la mía. Esa es la mejor parte del viaje. Sin destinos predeterminados. A medida que septiembre daba paso a octubre, me encontré en la surrealista posición de ganar un importante contrato por el que el equipo de mi padre también había competido. El cliente, un proveedor de servicios financieros regional, eligió el enfoque innovador de Calvel Creative sobre la propuesta de marketing tradicional de Meridian. Me enteré de esta victoria durante una reunión con la directora de marketing del cliente. Nos impresionaron ambas presentaciones, dijo. Pero su equipo demostró una mejor comprensión de cómo llegar a los inversores más jóvenes. La propuesta de Meridian era sólida, pero convencional. Asentí profesionalmente mientras me maravillaba internamente del momento de círculo completo. El enfoque creativo que mi padre había descartado como poco práctico había ganado sobre su sabiduría convencional. Esa noche, recibí un mensaje de texto inesperado de mi hermano, me enteré del contrato de Nordshore Financial. Papá finge que no importa, pero definitivamente está alterado. Felicidades, Bit. ¿Te lo ganaste? Para el otoño, casi 18 meses después de esa fatídica noche en Arringtons, mi vida se había transformado más allá del reconocimiento. Mi negocio empleaba a 15 personas, una mezcla de personal a tiempo completo y contratistas. Mi agencia me ascendió a directora creativa con un aumento salarial sustancial. Me había mudado a un cómodo apartamento en Cambridge, sin necesidad de compañero de cuarto. Más importante aún, había desarrollado un círculo de amigos y colegas que me valoraban exactamente por quien era. Mi relación con James se había profundizado en una asociación de iguales. Mi vínculo con Sofía permanecía inquebrantable, fortalecido por el viaje que habíamos navegado juntas. Mi relación con mi familia seguía siendo complicada. Mi padre y yo manteníamos un contacto mínimo, principalmente a través de correos electrónicos formales relacionados con asuntos de negocios familiares. Mi madre y yo habíamos alcanzado una tregua tentativa, reuniéndonos ocasionalmente para actividades cuidadosamente neutrales donde acordábamos tácitamente evitar temas sustanciales. Jackson y yo, sin embargo, habíamos forjado una nueva conexión basada en la honestidad en lugar de los guiones familiares. Él había comenzado a cuestionar su propia trayectoria profesional y recientemente se había tomado una licencia de la firma para reevaluar sus metas profesionales, un desarrollo que había sumido a nuestros padres en un estado de pánico confuso. Siguen enviándome ofertas de trabajo y oportunidades de inversión, me dijo durante una de nuestras ahora regulares cenas de hermanos. No pueden comprender que quizás quiera explorar opciones fuera de las finanzas. ¿Qué estás considerando en su lugar?, pregunté. Parecía casi avergonzado. Enseñar, en realidad. Economía a nivel universitario. Siempre he disfrutado más el aspecto educativo del trabajo con clientes que el componente de ventas. Fue una revelación que el niño dorado, que parecía tan perfectamente alineado con las ambiciones de nuestros padres, tuviera sus propios sueños incumplidos. Por si sirve de algo, le dije, creo que serías un excelente profesor. A medida que se acercaba el invierno, recibí un reconocimiento de la industria que una vez habría sido la validación que buscaba desesperadamente de mis padres. El Boston Business Journal me nombró en su lista de 40 menores de 40 líderes empresariales prometedores. La ironía no se me escapó de que este logro llegara precisamente cuando ya no necesitaba la validación externa para reconocer mi propio valor. El artículo adjunto incluía una cita que habría sido inimaginable de la Whitney de 2 años antes: el éxito no se mide por cumplir las expectativas de los demás, sino por tener el coraje de definir y seguir tu propio camino. 2 años después de escuchar la devastadora evaluación de mi padre sobre mi valor, me encontraba de pie bajo la luz del sol que entraba por las ventanas del nuevo espacio de oficinas de Calvel Creative en el centro de Boston. Acabábamos de firmar el contrato de arrendamiento de todo el piso 15 de un edificio industrial reconvertido, con paredes de ladrillo visto y vistas al puerto. El espacio podía albergar a nuestro equipo de 15 personas con espacio para el personal adicional que planeábamos contratar el próximo año. Mi asistente, Lily,
se acercó con una pila de correo. Las últimas notificaciones de cambio de dirección están listas para ser enviadas, dijo, y esto llegó para ti esta mañana. Me entregó varios sobres, incluido uno con el remitente de mis padres. Dentro había una invitación formal a una reunión familiar de los Calvel en su casa, con una nota manuscrita de mi madre: tu padre y yo tenemos noticias que compartir. Tu presencia significaría mucho para nosotros. La dejé a un lado para considerarla más tarde y continué con mi día, revisando propuestas de campaña, consultando con mi equipo creativo y finalizando el presupuesto para el próximo trimestre. El ritmo de construir algo significativo se había convertido en mi nueva normalidad, una vida estructurada en torno a la creación en lugar de la búsqueda de aprobación. Esa noche, llamé a Jackson para preguntar sobre la invitación. Están vendiendo la casa, dijo sin preámbulos. La propiedad de Wellesley. Han comprado un lugar más pequeño en Cambridge. Esto era significativo. La casa de Wellesley había sido la encarnación física del legado de los Calvel durante 30 años, el escaparate de su éxito y estatus. La transición de papá en la firma ya es oficial, continuó Jackson. Se está moviendo a un rol de asesor con responsabilidades y compensación significativamente reducidas. La reducción no es opcional, es necesaria. ¿Cómo lo está manejando?, pregunté. También como cabría esperar, respondió Jackson, oscilando entre la negación y la ira, con breves periodos de aceptación filosófica que no suenan del todo ciertos. Mamá en realidad se está adaptando mejor que él. Lo está presentando como una simplificación de sus vidas y parece casi aliviada. ¿Y la reunión? Creo que es su intento de controlar la narrativa, dijo. De presentar esto como una elección en lugar de una necesidad para su círculo social. Pero también creo que genuinamente quieren que estés allí, Whit. Las cosas han cambiado desde que estableciste límites. Consideré su evaluación. Lo pensaré. La decisión no fue fácil. Asistir significaría volver a entrar en una dinámica de la que había trabajado duro para escapar. No asistir significaría perderme una transición potencialmente importante en la historia de mi familia. Después de discutirlo con James y Sophia, decidí ir, con límites claros establecidos. La reunión fue más pequeña que las fiestas formales que mis padres solían organizar, solo familia y algunos amigos cercanos. La casa de Wellesley parecía la misma a primera vista, pero sutiles signos de transición estaban por todas partes, ciertas obras de arte faltaban en las paredes, menos objetos decorativos, un recorte general. Mi madre me saludó con una calidez cautelosa que parecía más genuina que su habitual actuación social. Whitney, gracias por venir. Te ves maravillosa. Mi padre se acercó con más vacilación, la zancada segura que había conocido toda mi vida ligeramente disminuida. La ubicación de tu nueva oficina es excelente, dijo, evitando los saludos personales por observaciones de negocios. Posición privilegiada para la accesibilidad de los clientes. Era lo más cercano a un cumplido que podía manejar, y lo reconocí como un intento de conexión a través del único lenguaje que realmente entendía. Gracias. Estamos entusiasmados con el espacio. A lo largo de la noche, mantuve una conversación educada mientras observaba las dinámicas cambiantes. Los amigos más cercanos de mis padres los trataban con la misma deferencia de siempre, pero se estaba produciendo una sutil recalibración. Los Calvel ya no estaban en la cúspide de su jerarquía social, y todos, incluidos mis padres, se estaban ajustando a esta nueva realidad. Después de la cena, mi padre anunció formalmente su decisión de ajustar el tamaño de su situación de vida. Habló de entrar en una nueva fase de la vida, de simplificación estratégica, usando el lenguaje de los negocios para describir lo que claramente era una necesidad financiera. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, mi madre me encontró sola en la terraza trasera, mirando los jardines que había mantenido meticulosamente durante décadas. Es extraño pensar en dejar este lugar, dijo, de pie a mi lado. He diseñado estos jardines durante 25 años. Son hermosos, dije sinceramente. Has creado algo especial aquí. Estuvo en silencio por un momento. No siempre he sido la madre que merecías, Whitney. La admisión me tomó por sorpresa. Mi madre nunca había reconocido ninguna deficiencia en su crianza. Permití que las definiciones de éxito de tu padre se convirtieran en las mías, continuó.
Medí a mis 2 hijos con estándares que nunca fueron justos ni realistas. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Contempló sus rosas cuidadosamente cuidadas. Cuando tu mundo cambia, empiezas a cuestionar lo que realmente importa. Esta casa, nuestra posición social, las apariencias que hemos mantenido. Nada de eso proporcionó la seguridad que pensábamos que daría. Pero tú has construido algo real, algo sostenible. Estoy orgullosa de ti, Whitney. Debería haber dicho eso hace años. No fue una disculpa completa, pero viniendo de Eleanor Calvel, fue revolucionario. Sentí una mezcla complicada de emociones, gratitud por el reconocimiento junto con tristeza por todos los años en que nos habíamos perdido una conexión genuina. Gracias, dije simplemente. Ella asintió, luego agregó, tu padre está luchando más de lo que aparenta. Su identidad ha estado tan envuelta en su posición profesional. Quizás podrías hablar con él antes de irte. Nunca lo pediría, pero creo que necesita escucharte. Encontré a mi padre en su estudio, empaquetando metódicamente libros de estanterías que siempre habían estado perfectamente dispuestas para proyectar gravedad académica. Levantó la vista cuando entré, la sorpresa cruzando brevemente su rostro. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, señalando las estanterías medio vacías. Solo decidiendo que es esencial, respondió. 30 años de acumulación requieren una edición significativa. Asentí y comencé a ayudarlo a clasificar los libros en pilas de conservar y donar. Trabajamos en silencio durante varios minutos antes de que volviera a hablar. Tu negocio parece estar prosperando, dijo. La oficina en el centro es un hito significativo. Lo es, estuve de acuerdo. Nos hemos expandido más rápido de lo que proyecté. Tomó un texto de negocios de principios de los 90, sopesándolo en su mano antes de colocarlo en la pila de donar. Subestimé tus capacidades, Whitney. Eso fue incorrecto de mi parte. De Thomas Calvel, esto constituía una profunda disculpa. Nunca diría las palabras lo siento o estaba equivocado. Pero reconocer un error de cálculo era su versión de admitir un error. Gracias por decir eso, respondí. Asintió una vez, luego continuó con más vacilación. Esta transición en Meridian no es lo que había imaginado para el capítulo final de mi carrera. Escuché la vulnerabilidad debajo de su tono práctico. Las identidades profesionales son complejas, dije. Cuando cambian, afecta cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero hay valor en redefinir el éxito en tus propios términos. Lo he aprendido de primera mano. Me miró con una nueva conciencia, quizás reconociendo que yo entendía su lucha actual mejor que la mayoría. Ciertamente, dijo. Quizás podríamos discutir esto más a fondo en algún momento. Me interesaría tu perspectiva. No fue una reconciliación dramática, pero fue una apertura, una pequeña grieta en el muro que nos había separado durante tanto tiempo. En los meses que siguieron, mi familia y yo establecimos una nueva y más auténtica relación. Mi madre y yo comenzamos a reunirnos mensualmente para almorzar, nuestras conversaciones pasando gradualmente de las cortesías superficiales a un intercambio más significativo. Mi padre ocasionalmente me consultaba sobre asuntos de negocios, una inversión de roles que habría sido impensable 2 años antes. Jackson siguió adelante con su cambio de carrera, aceptando un puesto como profesor adjunto mientras cursaba su doctorado en economía. Nuestro vínculo se fortaleció a medida que ambos navegábamos vidas que se desviaban de las expectativas de nuestros padres. Mi vida personal floreció junto con mi éxito profesional. James y yo nos mudamos juntos, creando un hogar que no se parecía en nada a la perfección estéril de la casa de mi infancia, pero que estaba lleno de calidez, creatividad y conexión genuina. Calvel Creative continuó creciendo, expandiéndose a ciudades vecinas y diversificando nuestra base de clientes. Desarrollamos una reputación por campañas innovadoras que conectaban auténticamente con las audiencias, un enfoque arraigado en mi propio viaje hacia la autoexpresión auténtica. Quizás el desarrollo más significativo llegó inesperadamente cuando una joven llamada Zoe se unió a nuestro equipo como pasante. Durante su entrevista, confesó que provenía de una familia que no apoyaba sus ambiciones creativas. Mis padres piensan que el marketing es frívolo, admitió. Quieren que estudie derecho o medicina, algo con estatus, pero me apasiona la estrategia creativa. Al escuchar mi propia historia reflejada en la suya,
tomé la decisión de formalizar un programa de mentoría en Calvel Creative, específicamente para jóvenes profesionales que navegan carreras sin apoyo familiar. El programa proporcionaba no solo orientación profesional, sino también una comunidad para aquellos que trazaban caminos diferentes a las expectativas de sus familias. En el segundo aniversario del día en que escuché las devastadoras palabras de mi padre, me encontré reflexionando sobre el viaje que esas palabras habían iniciado inadvertidamente. El dolor de ese momento había sido real y profundo, pero también había sido el catalizador para la transformación. El daño me había obligado a definir mi valor fuera de las métricas estrechas de mi familia, a construir una vida basada en mis propios valores en lugar de expectativas heredadas. El verdadero valor, me di cuenta, no se hereda ni se otorga. No se mide por apellidos, fondos fiduciarios o conformidad con las expectativas de otros. Se construye a través de la autenticidad, creando valor alineado con tu verdadero yo, a través de conexiones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Mi padre había estado catastróficamente equivocado esa noche en Arringtons. No era inútil ni estaba acabada. Era valiosa precisamente por las cualidades que él había desestimado, y mi historia apenas comenzaba. Sin embargo, la mayor victoria no fue demostrar que él estaba equivocado. Fue ya no necesitar su validación para conocer mi propio valor. ¿Alguna vez has tenido que redefinir tu valor después de que alguien te subestimara? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte con alguien que podría necesitar que le recuerden su valor hoy. Recuerda, a veces las personas que más deberían creer en ti son las que te ven con menos claridad. Gracias por escuchar mi historia, y espero que te dé el coraje de escribir la tuya, en tus propios términos.